Amigos, estamos en presencia de Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Don Walter Gutiérrez, muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Yo quiero empezar preguntándole por un tema ajeno al tema judicial, pero que es igualmente importante por el precedente que se puede sentar. En Puno han aceptado la inscripción como candidato de Walter Adubir. Para usted, ¿hizo bien el jurado electoral en esa zona de tomar esta decisión? Bueno, en realidad lo que sucede es que no una, sino varias veces distintos observadores internacionales han hablado de lo que se llama la participación, el derecho de participación política. Hay veces los derechos, como más de una vez lo he dicho, y creo que en alguna ocasión aquí, los derechos entran en tensión. Y uno de los derechos más fuertes en los procesos electorales son los procesos de participación. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que la población entienda cómo es que tiene que votar y cómo es que las personas que pretenden, aspiran a un cargo político, deben estar testados o deben estar evaluados a partir de qué tanto representan los derechos de los ciudadanos. Pero estamos hablando de una persona que ha estado prófugo de la justicia, que ha sido condenado. ¿Eso no cuenta? Sí, pero si ya cumplió su deuda con la sociedad, puede participar. El otro tema es el del OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este Consejo Nacional de la Magistratura lo nombró, se dice irregularmente, y hay unas acusaciones que usted ya las conoce. ¿Qué debería ocurrir con OMPE? Lo primero, y esto tiene que ver ya directamente con el tema que seguramente en primer lugar le interesa a usted también, que es el tema de la crisis del sistema de justicia. Mire, el corazón del sistema de justicia son los jueces. Y quien elige a los jueces y a otras altas autoridades es el Consejo Nacional de la Magistratura. Si hay tiempo hablaremos de su arquitectura, de su diseño y qué tan bien diseñado está y qué cambios habría que hacer. Pero, tal como está, el Consejo Nacional de la Magistratura puede tomar algunas medidas. Por ejemplo, podría suspender al jefe de la OMPE. Eso está perfectamente dentro de sus facultades. Y podría iniciarle un proceso. Lo que pasa, Enrique, es que la ciudadanía no solo le indigna lo que está pasando, a la ciudadanía le indigna la reacción, la acción de las instituciones respecto de eso que está pasando, sin decir que lo que está sucediendo no es particularmente grave, de una profundidad y una extensión preocupante, no solo en la OMPE, sino en el sistema de justicia. Lo que a la ciudadanía le preocupa es que las instituciones no reaccionen con una inmediatez respecto de estos problemas. ¿Y cómo usted ve que están reaccionando? Según usted, ¿cómo están reaccionando? Bueno, creo que están reaccionando con tardanza y con lenidad. Pero quiero partir de esta premisa, Enrique. La respuesta para todos los problemas en un sistema democrático está en la Constitución y en la ley. Porque si vamos a partir por violar la Constitución, violar la ley, entonces entramos a una anarquía, entramos a una suerte de oclocracia, es decir, gobierno de la multitud turbada, y entonces todo lo que hemos avanzado lo perderemos. Entonces ya yo creo que el país puede salir de los problemas y las crisis en las que está respetando la Constitución. Ya lo hemos hecho de la crisis, de la grave crisis política que significó la salida de un presidente. Podemos salir de esta crisis, pero para eso las instituciones tienen que dar una respuesta inmediata, como lo que acabo de señalar. Y a propósito, si me permite, yo no sé qué está esperando el Consejo Nacional de la Magistratura para que mínimamente suspenda al juez Inostroza, para que le inicie un proceso dentro de las competencias y que su propia normativa le permite. Yo no sé qué está esperando. Y en esa misma línea y con el mayor de los respetos, es verdad que el Poder Judicial ha pedido la renuncia. Yo me pregunto, ¿y por qué no pide su suspensión y remoción? A eso me refiero cuando digo que necesitamos que nuestras instituciones reaccionen, porque sí existen mecanismos para salir de la crisis. Muy bien, ahora, usted ha dicho, el Consejo de la Magistratura, ¿qué está esperando? De pronto está asumiendo su propia crisis. De pronto están mirándose todos ellos a la cara y preguntándose qué hacemos ahora. Porque la situación de ellos es, no sé si tan o más grave que la de Nostroza. Bueno, mayor razón, porque la propia norma también les permite. Mire usted el caso, si no me equivoco, el año 2015, el caso
pariona. Pero este es como el huevo y la gallina. ¿Qué debe ocurrir primero? ¿Que el Consejo de la Magistratura destituya a Inostroza o que el Consejo de la Magistratura se vaya de una vez para que venga otro consejo y destituya a todo el que tenga que destituir? ¿Qué es primero? Yo no encuentro ninguna incompatibilidad en que se hagan las dos cosas. O sea, para los días que han pasado ya podría estar suspendido. Y nosotros afuera. Ya podría haber sucedido eso. Y también autorrecomponerse hasta donde sea posible, porque si no tiene solución, evidentemente tiene que darse un siguiente paso. Pero en este momento, tranquilamente, el propio Consejo Nacional de la Magistratura puede hacerlo, porque ya le acabo de decir que su propia normativa lo permite. ¿Y por qué creo que no lo hace? A mí me parece... ¿Es solamente lenidad, como dice usted? Es que algo más. Lenidad no es poca cosa. Yo sé. ¿No? La falta de fortaleza respecto a la exigencia que las circunstancias... ¿Pero es eso nada más? Yo sé que no es poca cosa. ¿O es que hay otra cosa entre ellos? Bueno, eso creo que con el correr de los días se va a ir develando, pero concurrentemente el propio Congreso también tiene una vía, que es el artículo 99, que entiendo han activado y que, digamos que podrían tranquilamente levantar el fuero, suspenderlo y mandarlo a la Fiscalía, tanto a Inostroza como a los magistrados. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos con el Consejo de la Magistratura? ¿Deben renunciar? ¿El Congreso debe destituirlos? ¿Debemos desaparecer? ¿Reestructurar? ¿Qué debemos hacer? A ver, yo quisiera ahí mencionar tres cosas, muy rápidamente. El concepto es correcto. ¿Cuál es el concepto? Es sacar de las manos del cubileteo político la designación de jueces. Ese concepto es correcto. Pero mire usted que el cubileteo que ha habido ahora, para muchos debe ser peor que el político. De acuerdo, coincido. Pero es que lo que usted dice no descalifica lo que acabo de señalar, porque estaba hablando del concepto, que eso es correcto. Usted va a estar de acuerdo conmigo, y a nivel mundial nadie quiere que se politice la elección de los jueces. Pero la arquitectura y un equivocado concepto de la participación y la igualdad ha hecho que, como se ha diseñado el Consejo Nacional de la Magistratura, está prácticamente condenado a fracasar. Déjeme decirle por qué. Porque este modelo parte de una imitación del modelo italiano de mitad del siglo pasado, que hoy en la propia Italia está siendo severamente cuestionado. Y encima mal aplicado porque se incluyó una suerte de participacionismo. ¿Usted permitiría que una persona que no está calificada le abra el pecho para operarle el corazón? ¿Por qué permitimos que todos, cualquiera que haya cursado una carrera universitaria sin mayores requisitos, pueda abrir el organismo social tan delicado llamado sistema de justicia? Con el mayor de los respetos que me merecen como profesionales en su especialidad. Claro, o sea, no es posible. Mire, el sistema de justicia es de lo más importante del sistema democrático, porque no solamente tiene que ver con la propiedad, los contratos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la integridad de los menores. Mire lo que ha pasado con este juez Inostroza, aplicando equivocadamente la figura de error de tipo para exonerar no sabemos si equivocadamente o interesadamente. Bueno, equivocada, interesada o probablemente bajo otros factores aplicando una figura denominada error de tipo para exonerar de responsabilidad a un delincuente. Y no es un caso, por eso la Defensoría ha pedido que se revisen todos los casos. Y ahí voy a discrepar de mi amigo... Bueno, usted lo ha escuchado. Duberly. Yo voy a discrepar, porque es verdad que existe la cosa juzgada, pero nos hemos olvidado de algo. Existe la cosa juzgada constitucional, porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que para que haya cosa juzgada tiene que haberse cumplido todo el itinerario legal, pero también valorarse los principios y valores constitucionales. Si no, esto podría traerse abajo. Y en el peor de los casos, supongamos que haya cosa juzgada, pero yo quiero saber cómo es que se juzgó.
porque quiero conocer el estirpe, la entraña de este juez, o de estos jueces, porque no es un solo juez. Entonces, por eso es importante la revisión. El Poder Judicial, lamentable, hay jueces y fiscales en el sistema de justicia muy buenos. Los conozco y reconozco su trayectoria y su sacrificio. Pero el Poder Judicial, el sistema de justicia, Enrique, es un sistema oscuro. Es un sistema que no es transparente. Es un sistema que no rinde cuentas. ¿Se va a declarar en emergencia? Muy bien. Que se rinda cuentas antes de terminar el año bajo determinados indicadores que el país conozca. En algunos casos, y digo en algunos y subrayo en algunos casos, por menos de la mitad de lo que pasa en el Poder Judicial, hay ministros que estarían presos. Por eso es que no podemos permitir que un poder elegir un juez, el cargo de un juez es más importante que el de un congresista. Por eso no podemos desaprovechar esta oportunidad para reformar el Poder Judicial. Y todo el sistema de justicia, porque a veces le cargamos las tintas al Poder Judicial y no es solo del Poder Judicial. No, por eso yo hablo siempre del sistema de justicia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, incluido el Consejo de la Magistratura, incluidos los otros órganos del sistema judicial. Pero ahí viene la pregunta, porque reformas, entre comillas, del Poder Judicial se han hecho varias, ¿no es cierto? En dictadura o en democracia. Y nunca hemos resuelto el problema. Entonces, ¿qué cosa esperamos hoy? ¿Qué queremos hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Qué debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? La Comisión Wagner, muy bien, va a entregar en 12 días lineamientos. Pero ¿y de los lineamientos qué sigue? Porque no va a poder hacer la reforma. ¿Quién va a ser la siguiente etapa del trabajo? Enrique, déjame que te diga que probablemente el sistema de justicia es uno de los ámbitos del Estado más sobrediagnosticados. De manera que yo creo que en un esfuerzo podemos listar qué cosas se puede hacer. Rápidamente podemos listar. Yo ahora le puedo decir 2 o 3, dicho sea de paso. En la próxima semana la Defensoría va a presentar un conjunto de medidas, porque además no estamos inventando la pólvora. Lo que sí le puedo decir son 2 o 3 cosas y algún par de conceptos que me parecen fundamentales. ¿Cuáles serían las acciones más importantes? El primero, no pretendamos modificar todo, porque eso es imposible, es la garantía de que va a fracasar. No se puede modificar todo. Hay que tomar medidas inmediatas y que tengan un efecto contagio, de manera que pueda empezar a funcionar la reforma. Hay cosas que parecen sencillas, pero son muy importantes. Le menciono un par, que yo la he repetido innumerables veces. Quienes agolpan el sistema de justicia y quienes muchas veces son los activadores de las malas prácticas y corrupción son los propios abogados. No todos, por supuesto, pero son los propios abogados. ¿Quién controla a los abogados? Necesitamos controlar, porque hay demasiada demanda chatarra, hay demasiada capacidad para generar problemas en el sistema de justicia y mucho de eso lo genera la propia abogacía, porque el policía es abogado, porque el juez es abogado, porque el fiscal es abogado, porque las partes es un mundo de abogados y es importante controlar la abogacía, es fundamental y en esa línea hay que fortalecer al propio Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y los colegios de abogados. Hay medidas muy concretas. En otros países, ¿usted cree que un abogado va a firmar una demanda si no tiene realmente un caso? Él sabe perfectamente que va a ser suspendido o sacado de la barra. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Por eso es que tenemos que cambiar, empezando desde ahí, pero no solamente ahí. También hay otras medidas importantes que se pueden tomar, si hay tiempo lo podemos desarrollar. Yo quisiera medidas concretas. Hágame un listado de lavandería de las medidas concretas que se deben tomar. Porque claro, la de los abogados es, como usted dice, importante. ¿No es cierto? Pero tampoco es muy difícil implementarlo, ¿eh? Yo lo sé, pero lo que la gente está esperando es la entraña del sistema de justicia, como usted ha dicho, los jueces, que son lo más importante, los secretarios de juzgado, los fiscales. Yo le voy a dar una medida en este momento, no es la única, pero le voy a dar una medida y voy a pedir conversar con la comisión
y se las vamos a trasladar, pero le voy a mencionar solamente una nada más, ¿no? Así como pedimos que exista la hoja de vida del candidato cuando queremos elegir por alguien, debemos tener la hoja de vida del juez que tenga 3 cosas. Primero, el itinerario profesional, el itinerario académico, de dónde viene ese juez. Segundo, que explicite todos sus conflictos de intereses. Nosotros, la ciudadanía, todo el sistema debería conocer cuáles son sus conflictos de intereses y cómo se ha formado y cómo ha llegado. Pero además, que conozcamos su línea de actuación jurisprudencial. Es decir, cómo es que este señor está resolviendo los casos. Porque por sus hechos lo vamos a conocer. Y eso tiene que estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, de acceso a todo el mundo. Eso no es nada del otro mundo, mi estimado Enrique. Eso es perfectamente posible y eso es tocar el corazón del sistema, porque los jueces son el corazón del sistema. Yo voy a saber quién es ese juez, de dónde vino, cómo vino, cuál es su red de intereses. Y lo digo sanamente. Y voy a saber además cómo es su actuación. Eso no cuesta nada hacerlo. Bueno, cuesta, pero digamos que no es hacer una pirámide. ¿Esa no es parte de la evaluación que debería haber hecho el Consejo de la Magistratura? Sí, ¿Debería ser? Eso debería ya existir, pero le estoy diciendo, hay cosas que no se han hecho y empecemos a hacerlas. Yo le planteo esto, no porque se me haya ocurrido a partir de hoy, esto, mire, si esto lo he planteado hace 10 años es poco, porque desde antes de ser decano del Colegio de Abogados lo he venido planteando. Y hemos dicho que si esta reforma, es decir, la reforma de la justicia, yo se lo dije al presidente Pedro Pablo Kuczynski, si no se reforma la justicia, todos los planes, todos tus planes van a fracasar, todos. Lo mismo voy a decir ahora, si no encaramos verdaderamente la reforma de justicia, todo va a fracasar. Muy bien, ¿y usted cree que es una buena medida, decisión del gobierno, empezar la reforma con esta comisión para 12 días? Bueno, la comisión está integrada por gente con profesión, por un itinerario profesional muy destacable, son reconocidos, y además ellos no van, ya lo han dicho, no van a inventar nada, van a listar algunas medidas que ya están, digamos, en los distintos informes y se la van a proponer al presidente, las más inmediatas. Y por eso yo suelto un concepto, que es el que señalé hace un momento, que deberían ser aquellas que tengan un impacto y activen la reforma. Pero para esto, Enrique, se requiere un compromiso político, porque estas medidas, las que estoy haciendo... ¿De quién? De todos, del Congreso en primer lugar, porque hay medidas que tienen que ver con el Congreso. Hace un momento el presidente del Poder Judicial ha dicho que está pidiendo que sean los supremos, ¿no?, ¿Quién te puede destituir a los jueces? Sí, pero eso no se puede, pues, si no hay una reforma constitucional. Eso no se puede si no hay una reforma, así sea una norma de emergencia, no se puede si no hay una reforma constitucional. Entonces, déjeme decirle... ¿Usted cree que el Congreso se va a comprar ese pleito? Tiene, por una razón existencial, tiene que hacerlo, porque aquí está en juego también el propio Congreso. Si no se da cuenta, si tienen la miopía de no advertir que esto los involucra, yo creo que lo único que están haciendo es serruchar la rama sobre la que están parados. ¿Cree que lo entiendan así? Bueno, hay políticos y congresistas de gran trayectoria que tienen muchos años y creo que van a entender esta situación. ¿Un referéndum es una buena solución? Un referéndum para aprobar la reforma, para aprobar las medidas, si es que el Congreso se negara a esto. Yo sé que lo que voy a decir no es, de repente no es popular, pero yo no he venido a ser popular, sino a dar propuestas, porque mi agenda no tengo siguiente, termina la Defensoría y yo me retiro de la vida pública. De manera que yo puedo decir las cosas con esa libertad. A ver, dígala. Yo no creo que un referéndum sea criterio de verdad. Usted para saber si una pintura es de Salvador Dalí, usted no hace un referéndum. Usted para saber si un hueco es auténtico, usted no hace un referéndum. Usted necesita que este país se ponga que las autoridades se pongan los pantalones largos y tengan una mirada de fondo y hagan las cosas. Sí existen personalidades que tienen que salir
que están ahí, que necesitamos que todo el mundo, como Croacia, corra a la cancha, que se mete en la cancha. Me refiero juristas, decanos. Bueno, pero el primer ministro ha dicho que muchos han perdido la fe y, por ejemplo, no aceptaron ser miembros de la comisión, lo ha dicho el primer ministro. O sea, muchos han perdido la fe en el Poder Judicial. Pero estoy seguro que hay muchas personas de la academia, de la ciudadanía, que pueden sumarse. políticos que pueden sumar. Tenemos que hacerlo, Enrique. Muy bien, don Walter Gutiérrez, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Muy amable.